No. Buenos días, chicos. Bueno, vamos a continuar con el tema que habíamos dejado la semana pasada. Estábamos trabajando con los sistemas de ecuaciones lineales y en particular vamos a trabajar con este método de Gauss, que utiliza como herramienta algo que por ahí quizás para algunos pueda llegar a ser nuevo, pero ya van a ver que nos vamos a ir familiarizando, inclusive ahora para poder aplicar este método, vamos a ver algunos conceptos muy básicos, como para entender en qué consiste, y luego ya van a ver que más adelante vamos a trabajar un poco más en detalle con lo que son las matrices. Simplemente ahora le vamos a dar algunas cuestiones muy básicas como para que se entienda cómo es la operatoria para trabajar con este tipo de sistemas lineales y van a ver que creemos que si medianamente lo que estuvimos trabajando el jueves sí, y el viernes con Fabián en la clase de consulta, creo que no vamos a tener inconvenientes. Van a ver que lo que vamos a ver ahora es muy similar inclusive a lo que se vio la semana pasada. Tiene una pequeña variante, pero que no deja de ser el método de Gauss. Por ahí van a ver que recibe algunos sobrenombres este método, pero ya van a ver que en definitiva sigue siendo exactamente lo mismo. Y bueno, la idea entonces es trabajar con este método de Gauss nuevamente. Van a ver con una pequeña variante y ya con algunos nombres un poco más específicos, que la semana pasada justamente no se los habíamos comentado todavía. Recién en la clase de consulta apareció un poco más ahí lo que es una matriz, lo que es matriz ampliada y demás, que ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Muy bien, a ver, uno muchas veces lo que se le suele decir reducción por filas, cuando estamos trabajando con este método de Gauss, porque justamente lo que se hace sobre un sistema de ecuaciones es reducirlo, a un sistema equivalente, mucho más simple, pero trabajando entre filas. Por eso en algunos textos, por ahí usted al método de Gauss, que utiliza esta reducción por filas, se lo suele llamar así, método de reducción por filas, pero que en definitiva sigue siendo el método de Gauss. ¿Está? Para poder entonces resolver este sistema de ecuaciones, que si bien nosotros lo estamos trabajando para un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, es aplicable a cualquier sistema de ecuaciones. ¿Está? Cualquier sistema de ecuaciones lineales, ya sea de tres incógnitas, de dos incógnitas, de cuatro, de cinco incógnitas, es decir, no tiene limitaciones este método, ¿está? Nosotros por ahí lo hacemos con un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas porque me parece que no es un tamaño representativo y no es, porque por ahí trabajarlo con un sistema de cuatro ecuaciones va a ser un método que es exactamente el mismo, pero por ahí nos va a llevar un poquitito más de tiempo. Pero es aplicable, ya les digo, a cualquier sistema de ecuaciones, inclusive uno de 2 por 2, ¿no? Muy bien, vamos a ver el concepto de matriz, que seguramente en algunos secundarios los han trabajado, pero para los que no tienen ni idea de lo que es una matriz, van a ver ustedes que si le buscamos lo que es la definición de matriz, dice, es un arreglo rectangular de números que están dispuestos en filas y columnas. Si uno le quisiera buscar un sinónimo quizás de lo que pueda llegar a ser una matriz, con algún término un poco más sencillo, cuando hablamos de arreglo rectangular de números, gente, cuando uno habla de cualquier tabla de doble entrada, ¿está? Donde esté organizada la información, esa información son números, ¿no es cierto? En renglones y columnas, o en filas y columnas, todas esas tablas se llaman matrices, ¿está? Donde van a ver ustedes que cada elemento de esa matriz, ¿está? Van a ver ustedes que representa algo de esa información, no solamente por el número en sí mismo, sino por el lugar que tiene dentro de esa matriz. ¿Está? Así que yo le digo, cualquier tabla que esté formada por filas y columnas, nosotros le vamos a llamar matriz. En este caso particular, si ustedes observan la matriz que tenemos en la pantalla, ¿ven? Porque van a ver que inclusive, les digo más, por ejemplo, una cuestión que ya vamos a ir adelantando, cuando uno habla de la matriz A, matriz B, matriz C, siempre van a ver que aparece una letra mayúscula, es decir, vamos a identificar las matrices con letras mayúsculas, ¿está? Y los elementos o los números que componen esa matriz van a estar entre paréntesis o entre corchetes. Ven que acá en la pantalla lo vemos entre paréntesis, pero si ustedes ven que los elementos de esa tabla, de esa matriz, están entre corchetes, está significando exactamente lo mismo.
En este caso, fíjense que tenemos una matriz que tiene 3 filas y 3 columnas, ¿no es cierto? Fíjense, la primera, la formada por los... Fíjense que inclusive acá esta matriz, ¿cómo la armamos? Fíjense que la armamos con los coeficientes de las incógnitas del sistema que tenemos aquí arriba. ¿Ven? 1, 2, 3, primera fila, o fila 1. La que sigue, ven que está formada por los coeficientes 4, 5, 6, es la llamada segunda fila o fila 2. Y la tercera fila, que está formada por los coeficientes 3, 1, menos 2, ven los coeficientes de las incógnitas, es la tercera fila o fila 3. ¿Sí? Y fíjense que ese arreglo vertical, es decir, esa línea vertical que llamamos columna, ¿ven? Corresponde a la columna 1 a los coeficientes de X, la columna 2 a los coeficientes de Y y la columna 3 a los coeficientes que corresponden a la incógnita Z. ¿Sí? En este caso que tenemos una matriz que tiene 3 filas por 3 columnas, vamos a decir que el orden de esa matriz, la dimensión de esa matriz o el tamaño de esa matriz, fíjense que son todos denominaciones que se les da a lo que llamamos dimensión, orden o tamaño. Justamente, ¿qué es eso? Es la cantidad de filas por la cantidad de columnas. O sea que no es que, por ejemplo, en este caso que tiene 3 filas por 3 columnas, el orden va a ser 9 o la dimensión va a ser 9. No, directamente cuando uno tiene que decir cuál es el tamaño o la dimensión de una matriz, directamente queda expresada la cantidad de filas por la cantidad de columnas. O sea que en este caso estamos en presencia de una matriz que tiene 3 filas por 3 columnas. Entonces, el orden de esta matriz o el tamaño o la dimensión es 3 por 3. ¿Sí? No se hace el producto, porque ya le digo, no es lo mismo 9 que 3 por 3, porque ya le digo, cada elemento es importante en sí mismo por el valor que tiene, pero también por la ubicación. Si yo le cambio la ubicación a los elementos de esta matriz, cambia la información y cambia la matriz y me está dando una información totalmente diferente. Pero de todos modos, con todo lo que tiene que ver con la matriz, quédense tranquilo que ya ni bien terminemos después de trabajar un poco más con los sistemas de ecuaciones, nos vamos a meter un poquito más de lleno en todo lo que es la teoría y el álgebra de las matrices, porque ya van a ver que es interesantísimo, sobre todo porque es una muy linda herramienta que vamos a necesitar a futuro también. Así que bueno, estamos con lo que es una matriz. Ahí ya definimos también lo que es la matriz de los coeficientes. Es una matriz que va a estar formada por todos los coeficientes de las incógnitas. ¿Vamos bien hasta ahí? Seguimos. Profe, Señor. una cuestión importante con respecto a lo que veníamos viendo la otra vez, que vos también lo enunciaste, lo dijiste en algún momento, es Ajá. la importancia que tiene en el sistema que nos den a nosotros el orden en el cual está. Porque ahora más que nunca la primer columna van a ser los coeficientes de la X, la segunda columna los coeficientes de la Y y la tercera los coeficientes de la Z, porque a veces nos vamos a encontrar con que el sistema está desordenado y no es que es armar como uno quiera con los coeficientes. Exacto. ¿Sí? Perfecto. O sea que por ahí, ojo, chiquirines, que puede pasar, ha pasado en una instancia de evaluación, en un parcial, no sé si vos te acordás, Fabián, pero el año pasado pasó que venía totalmente desordenado el sistema. Es decir, por ejemplo, miren ustedes la primera ecuación. La primera ecuación, en vez de haber venido expresada como x más 2y más 3z igual 9, por ejemplo, el 9 estaba en el primer miembro de la igualdad, está de la ecuación, el 2y estaba del otro lado, es decir, totalmente desordenada. Y hubo gente que no lo tuvo en cuenta y directamente puso los numeritos así como estaban en la matriz. Entonces, lógicamente, cuando lo fueron a resolver, lo resolvieron desde ya, pero resulta que, claro, no les verificaba el sistema de ecuaciones ni ahí, porque justamente, recuerden, cuando estamos trabajando con un sistema de ecuaciones y que vamos a aplicar este método de Gauss, ya sea el de eliminación, el de reducción por fila, el de triangulación, como lo quieran llamar, pero siempre estamos trabajando con Gauss, siempre la primera columna va a representar los coeficientes de X. Por lo tanto, la segunda los coeficientes de Y y la tercera los coeficientes de Z. Entonces, indudablemente que si yo no tengo ordenado las incógnitas, como por ejemplo aparece acá este ejemplo en la pantalla, lo que tengo que hacer es ordenarlo. Si la X ahorita está en el segundo término, y bueno, lo ordeno de tal manera que me quede siempre primero la X, después la Y, después la Z, después la W, depende la cantidad de incógnitas que tenga nuestro sistema.
Pero tal cual dice Fabián, a prestar mucha atención cuando uno mira el sistema de ecuaciones, antes de armar esta matriz que es necesario, van a ver, para poder resolverlo por este método, primero fijarnos de que esté ordenado, en ese orden justamente. En el orden que expresamos las ternas, X, Y, Z, bueno, en ese orden tienen que estar organizadas las columnas, para que justamente, las incógnitas, para que justamente siempre la primera columna represente el coeficiente de X, la segunda columna el coeficiente de Y, la tercera el coeficiente de Z. Y así sucesivamente si el sistema tiene más incógnitas, ¿no es cierto? Tochi, acá Florencia ¿Sí? me hace una pregunta que yo le pedí que me la repita, que habilite el micrófono porque no se la entiendo. Dice, quisiera saber si para despejar según la incógnita debo elegir un número que corresponda a la incógnita, sea X, Y, Z. A ver, Florencia, si vos nos ayudás un poquito porque no entiendo bien. Ah, dice que no le anda el micrófono. Bueno, de todos modos, yo por lo que interpreto, Fabián, Ajá, a es ver, Tochi. que yo lo que interpreto es que si hay que calcular alguna de las incógnitas, acá las incógnitas son 3 X, Y, Z, y obviamente que siempre voy a tener que elegir alguna de las incógnitas, ¿no es cierto? Desde ya. Es decir, ya van a ver ustedes, en todo caso, Flor, si no, no te adelanté porque vas a ver que siempre que yo vaya a usar este método, siempre voy a tener que elegir algún numerito que esté dentro de este rectángulo, es decir, siempre algún numerito que corresponda a alguna de las incógnitas. ¿Está? Ya vas a ver ahora en qué consiste y capaz que cuando avancemos un poquito más, quizás respondamos un poco más objetivamente a tu pregunta. Y si no, la volvés a decir y vemos a ver a qué te referías. Avanzamos un poquito más y cualquier cosa, si sigue la duda, volvemos con tu pregunta. Observen ustedes entonces. Como decíamos, esta es una matriz. Fíjense cómo expresamos la dimensión de nuestra matriz, o el tamaño, o el orden. ¿Ve? La matriz A de 3 por 3, 3 filas por 3 columnas. ¿Está? Siempre la primera magnitud que aparece corresponde, ya esto es convencionalmente, ¿entienden? O sea, ya directamente no hace falta decir que la primera magnitud son las filas y la segunda las columnas. Siempre el primer numerito que aparece es la cantidad de filas, el segundo numerito, la cantidad de columnas. Y acá un detalle más que después lo vamos a ver un poco mejor, obviamente, que cuando una matriz, como en este caso, ven que tiene igual cantidad de filas que de columnas, se dice que es una matriz cuadrada. ¿Está? Pero bueno, ¿qué pasa ahora? Nosotros si a nuestra matriz, esta que armamos nosotros recién de 3 por 3 con los coeficientes, si nosotros ahora a esa matriz le agregamos, como ya veníamos trabajando nosotros la semana pasada, tanto el jueves como el viernes, si nosotros a esa matriz de los coeficientes ahora le agregamos la columna que corresponde a los términos independientes, es decir, a la matriz que ya teníamos, le agregamos una columna más correspondiente al 9, 24 y al 4, que son los términos independientes, obtenemos lo que se llama la matriz ampliada. ¿Y a qué se refiere la matriz ampliada? ¿Ves? La matriz asterisco, la matriz A asterisco es la matriz de los coeficientes a la que se le ha agregado la columna que corresponde a los términos independientes. Esto tal cual lo veníamos trabajando la semana pasada, porque se ven que hasta ahora, si bien ya le estamos dando un poquito más de nombres a lo que aparece acá, ya esa notación ahora que aparece con la notación de matriz, bueno, es lo que le estamos agregando como algo nuevo hasta ahora, pero si no, lo demás creo que medianamente ustedes ya lo veníamos trabajando con ustedes. Fíjense que los términos independientes ingresan con el signo que tienen, obviamente, ¿está? Fíjense que, y son todos los términos que están del otro lado de la igualdad, y simplemente para diferenciarlo de lo que son los coeficientes, se le suele trazar una línea finita o una línea de trazos cortos, porque ya van a ver que cuando yo tengo que elegir eso que la semana pasada llamábamos elementos pivot, esos unos que teníamos que elegir, siempre tienen que estar del lado de donde están los coeficientes, ¿está? Porque justamente como lo que tengo que hallar son el valor de las incógnitas, y como las incógnitas se encuentran a la izquierda de esa línea verde que ustedes ven, entonces siempre vamos a elegir algún numerito para resolver el sistema que esté a la izquierda de esa línea vertical. Muy bien, estamos con lo que es la matriz ampliada, con lo que es la matriz de los coeficientes.
Y acá volvemos a insistir con algo. ¿Vieron que cuando nosotros embromábamos tanto con el tema de las propiedades? Bueno, justamente Profe, volvemos, ¿sí? Escucho. ¿puede repetir lo último de la otra vía dispositiva? Acá tenés. Sí, que no. Cuando todavía no hemos aplicado el método, pero cuando apliquemos este método para resolver el sistema de ecuaciones, siempre voy a elegir, ¿te acordás que teníamos que elegir un elemento y hacer cero el resto de los elementos de esa columna? Bueno, yo no puedo elegir, por ejemplo, voy a elegir el 9 y hago 0 el 24 y el 4. No, siempre tengo que elegir, para hacer cero el resto de los elementos de la columna, siempre voy a elegir algún elemento que esté a la izquierda de esta línea vertical. Es decir, estos numeritos que van a estar acá, cuando yo opere con las filas, se van a modificar, pero siempre voy a elegir algún elemento que esté de este lado de la matriz, alguno de los elementos que corresponda a los coeficientes. Ya vas a ver cómo, ya vamos a repetir inclusive lo que vimos el jueves, pero ahora una pequeña variación, ¿está? Pero que en definitiva sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Te acordás que elegíamos, por ejemplo, este 1 y hacíamos 0, el 4 y el 3? No sé si te acordás que eso es lo que hacíamos la semana pasada. Después, por ejemplo, elegíamos Sí, sí. otro número hasta que la triangulábamos. Bueno, pero yo no puedo elegir un número, por ejemplo, como te decía recién, no puedo elegir el 9 y hacer 0 el 24 y el 4. Siempre tengo que elegir algún número que esté a la izquierda de esta línea vertical. Es decir, algún número que corresponda a los coeficientes. A eso nos referimos. Insistimos con esto, con el tema Con de la respecto a aplicación. eso, ¿puedo hacer una ¿Sí? pregunta? ¿Sí? ¿Todas? Vio que, vio que la ecuación cómo es, ay, no me acuerdo, original, ¿Sí? tiene que estar siempre x igualada a 1, O sea, el coeficiente tiene que ser 1. Sí, señor. ¿no? Exacto. ¿Sí? El coeficiente. ¿Sí? Y en el caso de que sea, póngale un 6x, lo simplificaba por el coeficiente de la tercera ecuación que me quedaría para que me quede 1. Por ejemplo, vamos a suponer que acá en esta ecuación, yo voy a modificar un cachito esto. Vamos a suponer que la primera ecuación acá, en vez de un 1, tuvieses un 2. ¿No es cierto? Vamos a ver ¿cómo podemos hacer? Entonces, acá también resulta que me quedaría un 2 en vez de un 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago si ahí no tengo un 1? Sí. ¿Qué pasa si acá no tengo un 1, sino que tengo un 2? Entonces, lo más conveniente, siempre se lo sugerimos, ¿no es cierto?, como más conveniente directamente cuando tengo que elegir un elemento que tiene que ser 1 y no es 1, nos conviene siempre multiplicar esa fila, toda esa fila 1, por ejemplo, multiplicarla por un medio, o su equivalente dividir por 2, ¿entendés? Entonces, si esto es un 2, te va a quedar 1, 1. No importa que te queden fracciones, porque acá te va a quedar 3 medios, acá te va a quedar 9 medios, pero lograste el objetivo de convertir ese primer elemento en 1. Si en vez de haber sido un 1, qué sé yo, hubiese sido, por ejemplo, un menos 5 acá, y vos decís, ¿cómo hago para convertir este menos 5 en 1? Y bueno, multiplicás toda esa fila por menos un quinto. Porque vos sabés que si todo ese menos 5 lo multiplicás por menos un quinto, o su equivalente dividir por menos 5, ¿no es cierto? Vas a ver que toda esa fila se te va a modificar, pero lograste convertir ese menos 5 en 1. Y vos decís, pero ok, ¿se puede hacer eso? Y lógico que se puede hacer, porque justamente lo que estoy aplicando es una propiedad que por más que yo modifique esa primera línea, esa primera ecuación, pero estoy aplicando una propiedad que por más que la aplique, sigo teniendo un sistema equivalente. Entonces es totalmente válido aplicar eso, ¿está? Así que sí, si no tengo un 1, lo convierto en 1, ¿está? Eso no hay problema. Y no tiene por qué ser toda la línea esa, o sea, toda la primera ecuación, no tiene por qué ser toda divisible por el mismo número. Porque, por ejemplo, vamos a suponer, como yo te dije hoy, si acá tuviese un 2, y acá me va a quedar un 1, si yo multiplico por un medio, me va a quedar 1, 1, 3 medios y 9 medios. Y yo me decís, ¿pero qué? Me quedan números fraccionarios. ¿Y cuál es el problema? Simplemente en vez de sumar y restar después números enteros, vas a tener que sumar y restar números fraccionarios, que yo creo que eso no es un impedimento para nosotros, al contrario.
no tiene por qué preocuparnos, ¿está? Así que eso se puede hacer, yo te digo, cada vez que tenga que elegir un 1 como elemento pivot y no lo tengo, y bueno, lo transformo en 1. Siempre, como les decimos, que apliquemos alguna de estas propiedades. No se olviden. Por eso fíjense que la hemos reiterado muchísimas veces a estas propiedades porque justamente son las que me conducen a sistemas equivalentes y por lo tanto las puedo aplicar libremente, que yo sé que cuando lo termine de resolver a ese nuevo sistema que voy a ir modificando, va a ser la solución del sistema original. ¿Está? Profesor, Sí. ahí para lo que dice Luciano, también hay que estar atentos si en esa columna de las X no hay un 1 en alguna de las otras ecuaciones que acá no figura como Ah, propiedad. ¿Te acordás que vos lo dijiste los otros días? exactamente. Vamos a suponer que esta ecuación hubiese estado en el tercer lugar. ¿Se Claro. acuerdan? Entonces, ¿qué hubiese pasado? Por ejemplo, vamos a decir, bueno, este a 3x más y menos 2z igual 4 hubiese estado acá arriba y la 1 hubiese estado en el tercer lugar. Y bueno, si no quiero, o sea, una de las alternativas que tengo, las dos son válidas, es permutar entre sí la primera ecuación con la tercera y la dejo a la x con el 1 en el primer lugar. ¿Está? Es otra Sí, alternativa que tenemos también. pero en Perfecto. ese caso porque la X tiene valor 1, pero póngale que todos tengan valores enteros, que no sea 1, ahí tiene que simplificar sí o sí. O sea, ahí sí o sí tenés que multiplicar toda esa ecuación por un número que te permita llevarlo a 1. Sí, señor, exactamente. ¿Sí? Muy bien. Así que bueno, aplicando estas propiedades entonces, que yo puedo multiplicar toda una ecuación por un número, después que yo puedo sumar entre sí dos ecuaciones, la tercera que puedo reemplazar una de las ecuaciones por la suma de ella, por ejemplo, por otra multiplicada por un número, y después, ¿no es cierto? Bueno, la permutación entre dos ecuaciones, que también es totalmente válida, que es la que le estábamos comentando recién. Muy bien, fíjense que estas tres propiedades, más la que está faltando, pero que después más adelante se las menciona, quédense tranquilo, más la permutación entre filas, porque si ustedes los buscan en los textos, vamos a si queremos ser un poquitito más, hilar un poquito más fino, si ustedes buscan en los textos de álgebra, ustedes dicen, o buscan en un buscador, por ejemplo, dicen operaciones elementales por filas, van a ver que les van a aparecer tres, y siempre la primera operación elemental que les va a aparecer, por lo menos no es que esté que sea una regla que esa sea la primera, pero van a ver que aparece en todos los textos como primera operación elemental, la que nosotros vimos como, acá como primera también, que yo puedo sumar entre sí dos filas. La suma entre dos filas es la primera operación elemental. La segunda operación elemental, que acá la vimos como propiedades primero, es que yo puedo multiplicar toda una fila por un número distinto de 0. Perfecto, ¿está? Ojo, no es un detalle menor. Multiplicar toda una fila por un número distinto de 0. Cualquier número real que sea distinto de 0. Cuando decimos multiplicar, sabemos que podemos decir, bueno, multiplicar por un quinto, sabemos que es equivalente a dividir por 5, pero la operación elemental es la multiplicación. Y la tercera operación elemental, la tercera que figura es la permutación entre filas. Es decir, yo puedo cambiar de lugar, como les decíamos recién, la fila 1 con la fila 2, o la fila 2 con la fila 3, o la fila 3 con la fila 1. Esa sería la tercera operación elemental. Y en la mayoría de los textos van a ver ustedes que lo que nosotros vemos acá como tercera propiedad, en definitiva la considera como una combinación de las dos primeras. ¿Está? Pero que en definitiva estamos aplicando operaciones elementales también, porque estoy multiplicando un número, una fila por un número y sumándole otra fila. Es decir, combinamos las dos primeras. ¿Está? O sea que si ustedes me dicen cuáles verdaderamente serían las tres operaciones elementales, suma entre filas, multiplicación de una fila por un número distinto de 0 y permutación entre filas. Ya esta última sería una combinación de las dos primeras. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y acá lo tenemos. Fíjense, las operaciones elementales por filas, las que nos propone Gauss, porque las operaciones elementales también pueden ser entre columnas, pero para el método de Gauss utiliza exclusivamente las operaciones elementales por fila. Multiplicar una fila de una matriz por un número distinto de 0, sumar un múltiplo de una fila a otra, es decir, sumar
una fila a otra, y la otra, intercambiar dos filas, permutar entre sí dos filas. Estas son nuestras tres operaciones elementales, que es la que vamos a tratar de aplicar en este método, que justamente nos va a permitir llegar a una matriz más simple y por lo tanto a un sistema de equivalente más simple, que se llama reducción por fila. Vamos a ver qué tal sale, ¿sí? Este método de reducción por fila, que sigue siendo método de Gauss, Ulises. Lo que pasa que sería como un subtítulo, este método de Gauss, reducción por filas, ¿está? Y vamos a ver en qué consiste. Tengo el sistema de ecuaciones. Vamos a ver si lo podemos resolver. Fíjense ustedes, tengo el sistema de ecuaciones original. Como les decía Fabián hoy, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos que esté totalmente ordenado los coeficientes de X, después los coeficientes de Y, después los coeficientes de Z, y en último lugar los términos independientes. Si hemos verificado eso, armamos nuestra matriz ampliada. Ya la teníamos armada desde hoy, así que la repetimos como es. Y fíjense cómo arranca el método entonces. Objetivo. Primero, observen a lo que tengo que llegar. Yo voy a tener que llegar, fíjense que cambia un poquito a lo que vimos la semana pasada. La semana pasada, ven que teníamos toda esta línea que llamamos diagonal y convertíamos en cero solamente los elementos que estaban por debajo de esa diagonal. Lo que vamos a hacer ahora es convertir en cero, siempre tomando como referencia esta línea vertical que nos separa de los términos independientes. Voy a tener que convertir en cero, tomando como referencia esta diagonal principal, voy a convertir en cero los elementos que están debajo y los elementos que están por arriba o por encima de esa diagonal. Ve que es un proceso un poquitito más largo, y ya van a ver ustedes cuál es la ventaja ahora de llegar a una matriz de este tipo acá, y que acá me van a quedar, bueno, acá me van a quedar números, porque tanto alfa como beta como gamma, van a ver ustedes que serán los valores en definitiva de las incógnitas, porque ¿qué pasa? Observen ustedes esta matriz. Esta matriz es la matriz que le corresponde a este sistema de ecuaciones. ¿Ah? Fíjense ustedes que son los coeficientes y los términos independientes. O sea que si yo, en base a esta matriz, quiero armar el sistema de ecuaciones, vuelvo para atrás con esta forma matricial que tiene mi sistema de ecuaciones. Ahora, observen, si yo, para pasar de esta matriz a esta, aplico exclusivamente esas propiedades que ahora le llamamos operaciones elementales, si aplico sobre esta matriz exclusivamente las operaciones elementales y llego a esta matriz, van a ver que esta matriz va a corresponder al sistema de ecuaciones equivalente, donde siempre la primera columna va a corresponder a los coeficientes de X, coeficientes de Y la segunda, coeficientes de Z la tercera, y la última los términos independientes. O sea que, fíjense si yo armo nuevamente el sistema de ecuaciones en base a esta matriz ampliada. ¿Qué me quedaría? Que X más 0 más 0, o sea que directamente que X es igual a alfa, 0 más una Y más 0 es igual a beta, o sea que Y es igual a beta, y que 0 más 0 más una Z igual a gamma. ¿Qué es lo que sucede? Directamente, operando de esta manera y llegando a una matriz ampliada que tenga esta forma, lo que me va a dar directamente es la solución. Fíjense cuál es la diferencia con lo que vimos la semana pasada. La semana pasada, de la última ecuación, ya teníamos directamente la solución. Con este valor lo reemplazábamos en la segunda y despejábamos Y. Con este valor de Z y con este valor de Y, despejábamos en la primera el valor de X. Acá directamente nos da, sin hacer ningún despeje, nos da directamente el valor de X, el valor de Y, el valor de Z. Sería la ventaja que tiene respecto a ese método de triangulación que vimos la semana pasada. Pero no significa que no se puede usar el otro, se puede usar en forma indistinta. Van a ver que vamos a trabajar de las dos maneras y ustedes van a hacerlo como les resulte más sencillo. Pero bueno, vamos a darle la oportunidad a este método a ver cómo es. Por lo menos lo empezamos, a ver hasta dónde llegamos. Fíjense ustedes, como les decíamos en el método anterior, fíjense, yo tengo este 1 aquí arriba. ¿Se acuerdan a lo que teníamos que llegar? Bueno, para atrás, miren. Tengo que tener, si ustedes observan qué característica tiene esta matriz.
un 1 en la primera fila, primera columna de esa matriz, el resto de los elementos son 0. Pero ven que en esta parte no hay ningún 1 más, ni ningún 1 más, ni en esa fila, ni en esa columna. Luego elijo otro 1. Ven que no pertenece a la fila y a la columna de ese 1 anterior. ¿Y qué tengo que hacer con este 1? Ahora, hacer 0 el elemento que está por encima y el elemento que está por debajo. ¿Está? ¿De qué manera? Ya van a ver, aplicando las operaciones elementales. Y por último, elijo un tercer 1. Ven que están todos en la diagonal. ¿Está? Y fíjense que no hay dos unos en la misma fila y no hay dos unos en la misma columna. ¿Y qué tengo que hacer? Convertir en 0 los dos elementos que están por encima. Ese va a ser nuestro objetivo. Y el objetivo es convertir en 0. Por ejemplo, en este caso, tengo este 1, voy a convertir en 0 el 4 y voy a convertir en 0 el 3, aplicando las operaciones elementales. Y siempre voy a tomar como referencia ese 1 que llamamos elemento pivot, a ese elemento que en esa columna va a ser el único que va a ser distinto de 0. Y la pregunta es, ¿cómo transformamos este 4 de la segunda fila en un 0? Y obviamente que lo vamos a hacer aplicando las operaciones elementales. Nuevamente, las 3 operaciones elementales: multiplicar entre sí filas, sumar entre sí filas y intercambiar entre sí 2 filas. A ver entonces cómo lo hacemos. Fíjense. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, fíjense lo que vamos a hacer. Voy a multiplicar. Ven que siempre tomamos como referencia la fila del pivot que le llamamos. Como yo tengo que hacer 0, este 4, fíjense, multiplico esta fila 1 por 4 y le resto la de abajo. Entonces, si al 1 lo multiplico por 4, me queda 4, ¿no es cierto? Y si le resto el de aquí abajo, me queda 4 menos 4 y se me hace 0. Ahora, esa operación elemental que está acá, yo podría haberlo anotado esta operación también si ustedes hubiesen querido, en vez de anotarla así, hubiese dicho, bueno, a la fila 2, ¿sí? Falta un minuto. Ah, bueno, hacemos una cosa, Lo arrancás de vuelta. Lo arrancamos de vuelta, así no lo dejamos inconcluso. ¿Les parece? Ahí está. Seguimos en un ratito.